lo están implementando, y en el marco, digamos, de la estrategia de la División de Salud Respiratoria, está pensada esta capacitación, pero también considero importante aclarar que ha sido un pedido también de algunos profesionales médicos de los servicios que prestaban digamos, señalaban la necesidad de poder dar respuesta a un pool de pacientes pediátricos que en los diferentes efectores concurren, realizan las consultas y muchos de ellos en la guardia. Entonces, nos parece que esta es una oportunidad de que podamos avanzar, y siempre que uno se propone hacer un trabajo, además de escuchar la capacitación, la metodología de trabajo, tenemos que tener en claro, y debemos trabajar para ello, cuáles son los pacientes que van a ser los beneficiarios de este programa. Y que eso no es una tarea menor, es un primer paso muy importante, que es categorizar los pacientes y ver quiénes van a ser los beneficiarios directos, ¿sí?, del mismo. Bueno, coincidiendo con un frío grande, bienvenido para mí el frío, más allá de la bronquiolitis y los virus respiratorios, después de tanto calor, pero bueno, espero que podamos avanzar, ¿sí?, y aprovechar los minutos que tenemos por ahí en hacer algunas preguntas, sabiendo que es un primer encuentro, y bueno, lo que necesiten. Bueno, doctor, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, doctora. Quiero saber si es que se está escuchando bien y viendo bien en pantalla. Por favor, alguno que esté mirando ahí. Sí, perfecto, doctor. ¿Estamos bien? Bueno, entonces comenzamos. Bueno, agradecidos al área programática oeste, de alguna manera es recíproco la necesidad de hacer esta conversación, primero porque ha surgido como parte de algunos servicios del área programática oeste que requerían medicamentos para pacientes que después vamos a ver están englobados en esta sigla de SBOR, síndrome bronquial obstructivo recurrente, y para nosotros es grato poder responder a esas necesidades por el otro lado, así que esto es recíproco. Si bien el tema central es responder a esta pregunta de qué es el síndrome bronquial obstructivo recurrente, con qué medicación se trata y cuál es la metodología programática, brevemente quiero hacer una introducción de no más de 3 minutos para ubicarnos en la actual situación epidemiológica que viene bien a cuenta del momento que difundimos esta charla, porque es el momento en donde vamos a encontrar los beneficiarios para este programa. Entonces, voy a pasar la primera diapo. La flechita para abajo. Bueno, ahí está. Con esto me manejo. Sí, no, con este. Bueno, ustedes pueden ver acá, a ver, Doctor, perdón, no se está viendo la presentación, ¿no? No se está viendo la presentación.
que la saqué yo. ¿Qué pasó? Bueno, eso no es el problema. Así que la llave de la lengua que está desaparecida. A ver si les da ayuda. A ver si ahí. Sí, ahí está el tamaño chiquito. Esperen un segundito, ¿no? Ahí estamos. Perfecto. Bueno. Y ahora sí se maneja con esta flechita, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Comenzamos, disculpen. Entonces, para saber el momento de las enfermedades respiratorias por las que estamos transcurriendo. Acá ven unas líneas verdes abajo, que son la situación actual del número de bronquiolitis por semana epidemiológica. En la semana anterior hemos llegado a tener 121 bronquiolitis en esa semana epidemiológica. Las otras líneas que están en los colores celestes y rojos son el comparativo con los años anteriores, pero para que vayamos teniendo un indicativo de hacia dónde vamos, aunque estemos transcurriendo en esta semana anterior en 121 bronquiolitis en esa semana epidemiológica. Este otro cuadro es el que muestra cuáles son los gérmenes que desencadenan esa bronquiolitis. Y en este momento, para hablar de colores, el virus más importante es el rinovirus, que está ahí en color negro. Y después tenemos otro color, que es el de los metaneumovirus, y el verde, que es el que concentra nuestra atención de seguimiento, es del virus sincicial respiratorio. Como ustedes pueden ver, la circulación viral en los años anteriores, hay distintos colores. Y la del año 2023, el anterior, ven la cantidad de rayas verdes, que son cuando se incrementa la cantidad de virus sincicial respiratorio y se pone en el centro este virus, provocando el pico estacional. Todavía tenemos una rayita muy pequeña de verde actual que está ahí a la derecha, ¿sí? De virus sincicial respiratorio. Y es de esperar que, sumado a que ya hay en el ambiente, en adultos y niños, virus sincicial respiratorio y que coincida con otros factores, como por ejemplo que todos nos encerremos, que busquemos calor y por lo tanto un mayor contacto de intimidad va a provocar la posibilidad del contagio y la expansión de este virus sincicial respiratorio, ¿sí? Era para que nos ubiquemos en qué situación estamos en los comienzos, pero por lo tanto es oportuno la preparación para lo que va a ser la contingencia, en donde se conviven con otras patologías respiratorias que desencadenan estos virus, que son las bronquitis obstructivas recurrentes, tema que hoy vamos a charlar, las neumonías, que son en general para el rango de edad que estamos transcurriendo virales, y algunas bacterianas que son complicaciones de aquellas. Entonces, para entrar en materia, vamos a volver al título de síndrome bronquial obstructivo recurrente, ¿sí? Dichas estas cuestiones, vamos a pasar a definir síndrome bronquial obstructivo recurrente. Si bien hay una serie de acepciones por la que conocemos
por definición, el síndrome bronquial obstructivo recurrente, que puede llamarse bronquitis obstructivas repetidas, asma, una serie de patologías que, caracterizadas por la obstrucción bronquial, se producen varias veces en el mismo año, en el mismo paciente. Nosotros tenemos la concepción para atención del primero y del segundo nivel, para el que estamos, con el que estamos conversando, de que el síndrome bronquial obstructivo recurrente se tiene que definir concreta y sencillamente por... ¿Se sigue viendo en la pantalla? No, doctor, no se está viendo. No se está viendo. No, doctor. Un segundito. Se fue. Yo no toqué nada, no toqué nada, no toqué nada, yo no toqué nada. Bueno, ahora se ve. ¿Se ve? Sí, sí, ahora bueno, sí. Entonces, estábamos diciendo a quienes llamamos niños con síndrome bronquial obstructivo recurrente. Son aquellos que tienen, se ha ido de vuelta, ¿la están viendo? No, No. no se ve. Listo. No, doctor, no se puede ver. Ahora Perfecto. Ahora sí. se ve. Pero No. maneje la flechita. No, Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Bueno, entonces, en primer lugar, son aquellos pacientes que tienen 3 o más episodios obstructivos anuales. O pacientes con antecedentes de bronquitis obstructiva que hayan requerido internación. O una crisis obstructiva con duración mayor a 30 días. Estos 3 requisitos para caracterizar el síndrome bronquial obstructivo recurrente son los que acumulan en una misma bolsa. Nuevamente Te volvió a salir, doctor. se fue. Bueno, es que maneje con las flechitas, no con eso. no se escapa. Espera. Yo ni la toco, la flechita. No, con esto, para arriba o para abajo, si quieren pasar las diapos con eso. Exactamente. Con esta. Sí, bueno. Quiere bajar con esa. Perfecto. Bueno, entonces se conglomeran un conjunto de pacientes que cuando cumplen con estos requisitos se puede englobar bajo el nombre de síndrome bronquial obstructivo recurrente. ¿Estamos? Eso que decíamos recién es el requisito para incluirlo. Ahora, ¿a quién vamos a excluir de ese síndrome bronquial obstructivo recurrente? Hay una serie de pacientes que expresan su enfermedad. Se va solo. Es que no se la flechita. No toco nada. No, yo. no, tocando, no. Yo no toco nada. No. No toco nada. Se va. Qué sensible, ¿no? Así que toco un poquito. Con esto va a ir pasando con eso, ¿sí ves? Así, Sí. esas dos. Ahí no. Se ha ido Acá. solo. Bueno, ponga la mano acá por listo, perfecto. Seguimos. Entonces, ¿cuáles son las pautas por las que se excluye ese nombre? Hay una serie de enfermedades respiratorias caracterizadas por la sibilancia, o sea, bronquitis obstructiva, que obedecen a otras causas. Por lo tanto, lo que tenemos que incluir es de acuerdo a la definición anterior. Y vamos a excluir algunos pacientes que ahora vamos a señalar. Si entre los antecedentes de ese paciente, que ya se ha definido de acuerdo a lo primero que hemos dicho, se destaca que tienen alguna enfermedad de nacimiento, que comienzo brusco de tos con o no asfixia,
con sibilancias cada vez que se alimentan con algún tipo de alimento específico y que producen vómito, estridor, una cantidad de flema importante. ¿Está tocado? No, no he tocado nada. Tiene que tocar ahí, tiene que tocar la flecha. Acá. Sí, no he tocado nada. Ya estoy viendo. ¿Te quiere pasar la diapo? No, ahí nomás, déjelo. Bueno, ahí nomás, listo. Entonces, si reúne alguna de estas condiciones, se debe descartar otras patologías a partir de las cuales produce esa misma obstrucción, pero que nosotros la hacemos a un costado. Lo primero que decimos es displasia broncopulmonar. La displasia broncopulmonar son aquellos niños pequeños que han nacido de bajo peso o pretérmino antes de la fecha de terminar y que tienen una patología por la que quedan oxígeno dependiente a partir de esa patología neonatal. La otra cuestión es aspiración de cuerpo extraño. Muchos niños juegan con algunos objetos que después se aspiran. No toca. No, me quedé acá, yo ya me voy a tratar de trabajar acá. Te juro que no toco. ¿Quiere pasar de diapo? No, todavía no. Bueno. Es que después se aspiran, como por ejemplo el que juega con la tapita de una lapicera y la lleva a la boca, o un maíz, o cualquier tipo de cuerpo extraño y de repente lo aspira y empieza el silbido. Eso es aspiración de cuerpo extraño. Otros son pacientes que al tomar la leche, la mamadera, en vez de que vaya toda la leche al tubo digestivo, es decir, gastro, que es de estómago, esófago, que es el tubo que lo lleva al estómago, se va una partecita de esa leche a la vía respiratoria donde no debería haber pasado y produce obstrucción. Otras son patologías bronquiectásicas, que son dilataciones bronquiales en las bases que acumulan secreciones y que se llaman bronquiectasia. Otra es una patología comandada por el páncreas y que produce diarreas a repetición y broncoespasmo repetido, que es la fibrosis quítica. O otras patologías, laringia, que es aquel que tiene una debilidad de las cuerdas vocales y que hace que eso aspire secreciones y produzca broncoespasmo. Ese es un primer grupo que ante la aparición de alguno de estos síntomas tenemos que separarlo de la definición de síndrome bronquial obstructivo recurrente. Paso a la otra. Si en el examen se encuentra retraso de crecimiento o un soplo cardíaco, no cualquier soplo, sino un soplo cardíaco que haga que cambie el color a partir de los labios, etcétera, que tenga en los dedos de la mano un aumento del tamaño debajo de las uñas, que tenga deformaciones torácicas, como que tenga el pecho hundido en el diámetro que va de adelante hacia atrás, el anteroposterior. Eso significa otras patologías que se llaman cardiopatía, la hipertensión pulmonar, la bronquiolitis, entre otras cuestiones. También lo sacamos de esta definición general. Y otra, si hay signos pulmonares de un solo lado, que le saquemos una radiografía con malformaciones congénitas o tuberculosis. Entonces, esto no quiere decir que al nivel de complejidad que nosotros tengamos en el primero
nivel o en una policlínica vayamos a hacer un diagnóstico tan fino de esas patologías, pero por lo menos tenerla en la cabeza para separar a aquel niño que solo reúne por definición con las 3 cuestiones que decíamos, que era que repita más de 3 veces, que haya tenido una internación o que haya tenido una obstrucción prolongada, pero que tenga aparte alguno de los síntomas señalados, los separamos y solo nos quedamos con el grupo de aquello de la definición. ¿Sí? Entonces, este concepto nos permite saber con qué pacientes vamos a tratar y poder precozmente hacer un tratamiento, aparte del educativo general, de poder usar para las crisis el salbutamol, algunas medicaciones específicas que se llaman corticoides esteroides, que ya vamos específicamente a desarrollar. Y pasamos a otra cuestión. Podemos clasificar, primero ya lo hemos definido, ahora lo clasifiquemos. Podemos clasificar por su severidad en 3 grupos al síndrome bronquial obstructivo recurrente. Aquellos que tengan internaciones en el último año, que hayan tenido 3 o más crisis, que tengan silbido de vez en cuando, o que tengan despertar nocturno, o sibilancias o tos. Cualquiera de estas características negativas, o sea, que no tenga internación, que tampoco tenga obstrucciones por encima de los 3, que tenga de vez en cuando sibilancia o que no tenga despertar nocturno, puede ser caracterizado por leve. Si pasamos al moderado, puede o no haber estado internado, pero tiene casi una crisis por mes, que tiene silbido en el pecho todos los meses, que tiene siempre despertar nocturno, porque la tos o la agitación impide un sueño tranquilo y continuo, lo calificamos como moderado. Y si aquellos que sí han tenido una o más internaciones, que todos los meses tienen crisis, que todas las semanas tienen sibilancia y que todas las semanas tienen despertar nocturno, lo clasificamos severo. Ahora, para no complicarnos, cualquiera de los ítems por acá señalados, ya sea la sibilancia, la cantidad de crisis, el despertar nocturno, etcétera, por sí mismo decide la clasificación en cualquiera de estos 3 grupos, ya sea leve, moderado o severo. Y entonces, una vez que ya hemos definido, que ya hemos clasificado, ¿qué hacemos con estos pacientes? Ustedes ven acá una clasificación a la izquierda de leves, moderados y graves, que son los anteriormente referidos, y a la derecha el tratamiento que le hacemos. Si un paciente es leve, porque no ha tenido internaciones, repito, porque no tiene crisis demasiado frecuente, porque tampoco tiene sibilancias demasiado frecuentes, porque no se despierta de noche tosiendo en forma permanente, porque tiene buena tolerancia al ejercicio físico, ese es un paciente leve, lo único que tenemos que hacer es una educación y el control ambiental. ¿Qué significa? Que en la casa ayudemos a la familia a que pueda controlar el aire ambiente, que significa que se puedan limpiar las superficies lisas con un paño húmedo, no usar más que el lampazo para limpiar el piso y no levantar el polvo cambiándolo de lugar, tener la menor cantidad de cosas en la habitación donde duerme el niño,
si es que hay esa posibilidad, y lo único que tenemos que hacer es brindarle el salbutamol, conocido por ustedes, junto con el espaciador o aerocámara, para que sea utilizado cuando lo necesite, es decir, cuando se agite. Pero cuando pasamos al moderado, que puede o no tener internaciones, o ha tenido una internación abreviada, es decir, hemos tenido que hacerle un rescate en el CAPS, o que tiene este tipo de crisis varias veces, por lo menos la mitad del año, que tiene sibilancias, o sea que repite casi todos los meses, que tiene despertar nocturno todos los meses, que tiene tolerancia a la actividad, pero cuando hace esfuerzo importante se desencadena la crisis. Ese es un niño moderado, al que aparte de la educación y el control ambiental, tenemos que explicarle a la mamá cuándo tiene que volver a control, que también le damos el salbutamol para cuando está con obstrucción bronquial pueda ir paliando la crisis, y acá es el primero de los grupos que le introducimos ese esteroide inhalado, que es el corticoide tópico inhalado. A ese paciente le hacemos la budesonide, que es el esteroide tópico, y se hace un equivalente de 400 microgramos, es decir, un disparo a la mañana y un disparo a la noche. Pero si ese paciente tiene internaciones varias durante el año, si tiene crisis en el último año de más, una por mes por lo menos, si tiene casi sibilancias audibles todos los meses y casi permanente, si tiene despertar nocturno todas las noches, y si por más pequeño que sea el esfuerzo, se agita ante el esfuerzo físico, lo clasificamos como grave, y aparte de hacer todo lo que estamos en condiciones de hacer, del salbutamol cada vez que tenga crisis, de ponerle el corticoide tópico de 400 a 800 microgramos de la budesonide, y de darle corticoides orales eventualmente cada vez que tiene crisis para resolver la parte aguda, tenemos que referirlo al especialista. ¿Para qué? Porque ese paciente no lo hemos podido resolver en el ámbito de la complejidad que tenemos y necesitamos un diagnóstico más de fondo. Ahora, eso no quiere decir que perdamos el paciente. Vemos cómo lo podemos referir para su estudio profundo, pero después podemos hacer los controles periódicos porque tenemos ya en nuestro CAP el salbutamol y la provisión de budesonide para su control. ¿No es cierto? Esto es el encuadre práctico que tenemos que realizar no solamente en el diagnóstico, sino en el tratamiento. Este cuadro es el que plantea que el 80% de los pacientes que tienen este diagnóstico pueden ser diagnosticados y seguidos en nuestro centro de atención primaria o policlínica. Los leves tienen una frecuencia que pueden ser vistos cada 3 meses, que pueden ser reevaluados en el propio CAPS, que pueden ser tratadas sus urgencias y que solo necesitan un broncodilatador. En cambio, los moderados pueden ser citados con un poco más de frecuencia, puede ser manejado en el CAP con alguna consulta o interconsulta cuando se necesite, y la provisión de salbutamol más budesonide, más antibiótico, más corticoide, lo que correspondiera dar ante una crisis, podemos tenerla en el CAP. Y el severo es la asociación entre el centro de mayor complejidad y nosotros, que podemos hacer un seguimiento o la referencia cuando necesitemos al centro de mayor complejidad. Quiere decir que esos pacientes que vienen en forma reiterada
podemos asimilarlo, adherirlo a nuestro centro de atención primaria o policlínica para darle una respuesta concreta y vamos a estar seguros que va a estar soportado por nuestro centro, vamos a tener su nombre y apellido, la mamá va a tener la referencia a ese centro de atención primaria y solamente un grupo porcentual muy pequeño debe ser visto en los centros de mayor complejidad. Y para eso tenemos un instrumento que es el siguiente. Y empezamos a hablar de la metodología que vamos a emplear con este síndrome bronquial obstructivo recurrente. La provisión del kit, que consiste en un salbutamol aerosol de 200 disparos, una budesonide, cuyos nombres comerciales son variables, pero budesonide, tiene 120 disparos, y un espaciador que tiene que ser utilizado en forma indistinta tanto para el salbutamol como para la budesonide, junto con una herramienta que es el carnet del síndrome bronquial obstructivo recurrente, que va a identificar al paciente para que vaya a donde vaya, la mamá lo lleve y le sirva para que el profesional o el miembro del equipo de salud que lo reciba pueda identificarlo y sepa qué tipo de tratamiento se viene realizando con ese paciente. Este es el carnet del síndrome bronquial obstructivo recurrente, que la primera vez que se los damos en el CAP, cuando ustedes le adjudiquen, tiene que estar escrita la fecha y estos datos de filiación que ya vamos a mostrar, y que es la primera adjudicación entregándole el kit del que estábamos hablando, y introducirlo dentro de una base de datos que nos va a servir para que nosotros le podamos volver a dar a los 2 meses la budesonide a la mamá, provista por nosotros, para que ustedes se lo puedan dar en el CAP, manteniendo el tratamiento de la budesonide. Porque la cuestión de dar budesonide entregando sin que podamos garantizar que este tratamiento tenga continuidad es decretar el fracaso del tratamiento, porque recién esa budesonide va a hacer efecto, es decir, el aerosol, no antes de las 3 o 4 semanas. Y si cortamos el tratamiento porque no tiene la budesonide para darle continuidad, estamos decretando el fracaso del tratamiento. Por eso esto tiene que ser una cuestión orgánica, con conocimiento previo de cómo utilizar tanto el salbutamol como la budesonide. Cuando regresar al CAP para que le volvamos a proveer, nosotros vamos a tener tenemos esta base de datos donde ustedes inscriban el dato de la adjudicación del tratamiento inicial, y cuando necesiten se refieren al área programática para que se recupere cantidades de budesonide. De ahí viene que estas necesidades señaladas por ustedes en el pedido de 20, 40, 60 budesonide, nosotros respondemos dándole estos kits para que los puedan adjudicar al tratamiento específico y así no fracasar en la continuidad y que la mamá sepa para qué se los da. Esa es la adjudicación de los kits y la provisión del carnet que cada una de las farmacias de los centros tiene que tener registrada, y ahí es donde van los aerosoles y ahí es donde se los entrega y ahí es donde se entra en la base para inscribir a los pacientes que tenemos adjudicados el tratamiento. Cuando haga falta, nosotros vamos a proveerle los kits nuevamente para poder mantener el tratamiento.
Pero la otra punta de la provisión la tienen los grandes hospitales donde se internan pacientes. Todo paciente que haya sido internado por causa de síndrome bronquial obstructivo se va a la casa con ese mismo kit, pero vuelve al CAP de donde proviene para la adjudicación de nueva budesonide para darle continuidad al tratamiento. Si nosotros volcamos en una buena base, ustedes se van a enterar en cada lugar de las altas de tratamiento para que vayan a buscar a esos pacientes que han tenido que ser internados en los hospitales y que ya se les ha adjudicado el tratamiento. No son muchos los que responden, los que corresponden a cada CAP. Entonces vamos a tener identificados los grupos de riesgo en los que hacer un listado para poder ir a buscarlos y darle continuidad al tratamiento o volver a que se haga el control en nuestro CAP. Esta es la parte de atrás del carnet, a ver, lo voy a buscar la parte de adelante, y esta es la parte de adelante, donde van los datos de filiación. Este es el carnet, y esta es la parte de atrás donde se escribe. Se divide como si fuese un tríptico y se lo entrega a la mamá. Bueno, el uso de estos corticoides inhalados tienen efecto probado en lactantes que disminuye la hospitalización, la necesidad de uso de corticoides orales permanente o que se tenga que hacer rescate permanente. Eso para el grupo neonatal. Y para los preescolares está demostrado que disminuyen la cantidad de crisis inducidas por virus. Entonces, ¿por cuánto tiempo se hace este tratamiento? El uso de la introducción, digamos, del tratamiento se debe hacer apenas comienza la definición de síndrome bronquial obstructivo recurrente, o sea, del asma. Reduciendo la inflamación, se puede revertir la remodelación de la vía aérea y el tratamiento mínimo, acá dice 4 meses, pero nosotros establecemos 6 meses de tratamiento mínimo. Y ahora aclaro estos dos conceptos. La remodelación de la vía aérea es porque la reiteración de las crisis obstructivas van produciendo una modificación del bronquio, al punto que en algún momento se hace irreversible. Por eso el tratamiento oportuno y rápido de la introducción del tratamiento con este esteroide evita la remodelación y hace de que muchos pacientes que tienen estas crisis transitorias y como adolescentes o adultos reviertan definitivamente y no se conviertan en crónicos asmáticos, se puede evitar. Y cuando hablamos de tratamiento mínimo de 6 meses, es porque más o menos la utilización de 3 aerosoles de budesonide, que cada uno tiene 120 dosis, por lo tanto alcanza para 2 meses, si el tratamiento ha hecho que haya cambios clínicos, es decir, que se han reducido las crisis o que no tiene ninguna, que no ha tenido que hacerle internaciones abreviadas después de este tratamiento, que no ha tenido que ser internado y anda bien, se continúa con el tratamiento por otros 6 meses, ¿no es cierto?, nuevamente. Nunca el tratamiento iniciado se corta en el medio de el pico estacional. Pero si durante los 6 meses vemos que no ha cambiado clínicamente, porque eso puede pasar, y puede pasar por una serie de razones. Primero, porque no lo están haciendo en forma continua, porque no está siendo utilizado la budesonide como corresponde, que no hay adherencia al tratamiento, que es una de las
de lo más frecuente, pero si hay adherencia y lo hacen todos los días, como está indicado, y la cosa no anda, habrá que ver cómo se hace el diagnóstico de mayor profundidad, porque puede obedecer a otras causas. Pero en definitiva, 6 meses, nunca cortarlo. Si anda bien, se sigue dando el tratamiento. Y si no anda bien, recién analizamos cuáles son las causas, la primera de ellas porque no ha hecho el tratamiento continuo, y puede tener otra patología que no la tenemos contemplada, que puede hacer de que haya fracasado. Y esta es la síntesis que dice todas estas cosas. En caso de no detectar mejoría clínica posterior al tratamiento preventivo, con lo que estábamos hablando con la budesonide, se debe evaluar la adherencia al tratamiento, que quiere decir que no se lo hace todos los días, etcétera, etcétera, o la adaptación de las medidas de control ambiental, que es la que estábamos diciendo, la polución de aire interno de la habitación, el uso de braseros que desencadenen, que contaminen el ambiente, el polvo ambiente, etcétera, antes de considerar de que se trata de un fracaso terapéutico. O sea, las dos primeras cosas que tenemos que tener en la cabeza es que no lo está haciendo todos los días. Y segundo, que tenemos que estudiar el medio desencadenante para poder modificar cambios en la medida de lo posible, para echarle la culpa a eso que no camina el tratamiento. Se debe evaluar el estado de la aerocámara. Las aerocámaras no se deben estar lavando permanentemente. Se puede lavar una vez por semana con agua con detergente, dejarla secar sin introducir paños por dentro, porque eso produce otros efectos indeseados. Se puede lavar por dentro y por fuera, dejando secar la parte interna, poniendo la boca abajo durante toda la noche e introducir esa aerocámara o el espaciador en una bolsita donde se ponga y se saque la aerocámara, que no ande dando vuelta por cualquier lado. Se podrá evaluar las dosis usadas, porque como viene marcada la budesonide, si nosotros sabemos que viene usando poco, es porque no lo ha usado. Y también el adecuado uso del aerosol, que es agitarlo previamente, introducirlo en la parte posterior, hacer los disparos, mantener la respiración para los más pequeños contando hasta 10 por lo menos, o lo más grande haciendo una aspiración profunda, retenida de la sustancia. No es bueno hacer el aerosol directamente en la boca, porque los receptores se impactan todos juntos y no nos sirve. Por algo lo ponemos en espaciador para cualquier edad, no importa que sea más pequeño o más grande, siempre se hace con espaciador. Si todo fue correctamente aplicado, el niño deberá, y no camina, el niño deberá ser derivado a un centro de mayor complejidad y ahí se evaluará el tratamiento en mayor profundidad. Pero con esto tenemos garantizado un altísimo porcentaje, si el paciente está adherido a nuestro centro, identificado y provisto el tratamiento, un soporte esencial para dar una respuesta a los niños que están englobados bajo la definición ya planteada. Entonces, perdonen lo extenso, espero que se haya entendido y está abierta las preguntas que ustedes quieran hacer. No, está todo bien, estoy esperando que haya respuesta, puedo no escucharla yo también. Pero ahora se escucha.
Sí, ahí está bien. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Bueno, gracias. Si hay alguna pregunta, por favor. Entonces, si no, que Adelante. Estamos escuchando. Buen día, doctor. Buen día. Le habla Eliana Ikowicz, kinesióloga del Hospital Modular de Lomas de Tafí. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, doctor? Una Bien. pregunta. La efectividad del rescate en el niño, ya sea cada 10, 15 o 20 minutos del aerosol, del salbutamol, ¿difiere en la mejoría del paciente en el tratamiento? ¿O cuál sería, digamos, el factor para predisponer de que sea cada 10, 15 o 20 minutos el rescate? Bueno, en relación, esto es para la crisis aguda, en la internación abreviada, cada uno de los CAP tienen los algoritmos donde se establece la periodicidad del tratamiento con salbutamol, ¿sí? Nosotros Bien. hemos consensuado desde hace varios años el hacer el rescate en primera hora con un espacio de 10 minutos entre cada 2 disparos. El objetivo de hacer cada 10 minutos durante la primera hora y repetirlo en la segunda hora, si es que hace falta, es que el salbutamol se acumula produciendo el efecto máximo después de 20 minutos con una persistencia de 4 a 6 horas. Por supuesto que sabemos que hay una serie de costumbres, llamémosle así, que algunos hacen cada 20, otros hacen cada 15. Todos digamos, los que hacen en distinto tipo de periodicidad tienen como objetivo la acumulación, pero no hay variaciones en relación a la gravedad. La gravedad la establecemos por el score, por la tabla de tal, y el algoritmo establece que los pacientes de menos de 6 de la escala de tal se hace solamente tratamiento de prueba con 2 disparos y se irá a la casa si hay buena respuesta. Cuando tengan una escala de tal que se plantee por encima de los 8, 7 a 8, entonces tiene que ser derivado al hospital. Y en el medio, entre más de 6 y hasta 7, se hace la internación abreviada. Este es el algoritmo que hemos adoptado y no modificamos la periodicidad de los disparos de acuerdo a la gravedad, sino que lo que hacemos de acuerdo a la gravedad es si después de la primera hora no se ha modificado o está peor, haremos una segunda hora con la utilización de corticoides o la derivación oportuna al hospital. No depende de la gravedad, la periodicidad. Bueno, gracias, doctor. ¿Cómo le va? ¿Qué hace tanto tiempo? Sí, por favor, ¿alguna duda que podamos aclarar en función de lo planteado? Usted, licenciada, trabaja en el modular de Tafí Viejo, ¿no es cierto?
Bueno, desde ese lugar nos han pedido la provisión de budesonide, por ejemplo. Nosotros vamos a proveerle por vía del área programática, es decir, en definitiva, del área operativa, 15 kits, para que hablemos más concretamente, 15 kits, que son la suma de las tres cosas que ofrecemos, para que empiecen a trabajar con eso. ¿A qué pacientes estarían destinados eso? A los que según definición se lo merezcan, ¿sí? Y lo que sí Bien. hemos aditamentado en esta contingencia invernal es que por el otro lado ustedes tienen una provisión de salbutamol solo con aerocámara, no de lo que yo estoy diciendo, lo que vienen las tres cosas que le llamamos kit para SBOR, sino salbutamol con aerocámara por el otro lado. La provisión de los kits se hace según definición y se los anota. Y la provisión de salbutamol solamente está destinado a aquellos pacientes que le hacemos internaciones abreviadas de más de 1 hora para que se lo lleven a domicilio. Por lo tanto, la próxima provisión de salbutamol va a ser con estas características. Pero son dos cuentas separadas, para hablar mal y pronto. La del síndrome bronquial obstructivo recurrente es con una base de datos que ya le vamos a proveer y adjudicado con el carnet y el kit. Y la provisión es de salbutamol solo es para aquellos que tengan que completar tratamiento domiciliario después de haber hecho las 2 horas de rescate. ¿Está claro? Bien. Bueno, gracias, doctor. Bueno, adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no estemos de acuerdo? ¿O algo que estando de acuerdo no entendamos? ¿O no nos pongamos de acuerdo? ¿Qué tal, doctor? Buen día, soy la doctora Astete de la Operativa San Pablo. Quería preguntar la clasificación o el manejo en niños mayores, 12 años, 13, ¿sería el mismo? Sí, el programa engloba a lactantes y niños y, digamos, y pacientes en edad pediátrica hasta los 6 años. ¿Sí? Ahora, esto ya que está planteado de esta manera, la edad pediátrica corregida es hasta los 14 años. Por lo tanto, podemos tener una cantidad importante, y así es, de niños mayores. Puede haber excepciones en la adjudicación por encima de los 6 años y hasta los 14, si es que se reúnen los requisitos que están planteados dentro de esta definición. Lo que sí, hay una serie de adolescentes, adultos jóvenes, etcétera, etcétera, que reunirían estas condiciones, pero el programa está destinado a la edad pediátrica solamente. Gracias, doctor. Es poco, 2 preguntas, ¿no? Doctor, Sí. soy la doctora Astete nuevamente. Quería plantear una situación que surgió en algún momento y que usted me podrá aclarar. En algún momento teníamos un niño, pregunto por el tema de los adolescentes, porque se ve bastante adolescentes con patologías, recurrencias, y tuve una niña de 12 años en La Guardia que no respondía al rescate.
se le puso corticoides, se le realizó el rescate de 2 horas, y al no responder, quisimos derivar, y nos contactaron con el hospital de niños y nos planteaban, la médica nos recibió, de que de que no se debía hacer los disparos cada 10 minutos, que debíamos hacer, me planteó aproximadamente 10 disparos cada 20, algo así me dijo, de salbutamol. Realmente es algo que yo no lo había visto en las normativas, no sé si es algo nuevo, si es para los adolescentes, no sé si es lo correcto, y es algo que yo quedé en pendiente, quería comunicarme con usted para actualizar o saber si estábamos en los correctos. Bueno, es muy interesante esto. Dentro de los servicios hay una serie de costumbres y usos que hacen a prácticas que no están consensuadas por las sociedades científicas. Nuestra norma soporta del punto de vista, digamos, normativo, a lo que corresponde a los consensos nacionales que venimos haciendo tanto desde el Ministerio de Salud Pública, de Salud de la Nación, como los conceptos de la Sociedad Argentina de Pediatría, su comité de neumotisiología. El asunto es que aquello que sale de la norma no tiene soporte legal, del primer punto. Y segundo, que la utilización de una cantidad por encima de los disparos que están planteados en los algoritmos producen efectos contraproducentes. Y ya que estamos en esto, la cuestión básica está en la taquicardia que se puede producir, que se produce normalmente con la norma que ya tenemos. Cuando se hace un exceso de esto, más que un efecto beneficioso, lo que estamos haciendo es una taquicardia contraproducente que nos confunde, pero que no puede resolver el problema. No, ahora, el respaldo legal es el que establece la norma de consenso. Lo demás responde a una decisión personal que nosotros no le puedo responder porque eso está fuera del algoritmo planteado. Ok, doctor, sí, muchas gracias. Mire, ya que usted me tira la lengua, le planteo 2 o 3 cuestiones más. Hay algunos usos y costumbres no normatizadas, y esto no es por una cuestión de reglamentación obligatoria, sino de consenso científico. Por ejemplo, el uso de la adrenalina como parte del rescate. La adrenalina fue el primer beta 2, ¿no es cierto?, que rescata, de rescate, pero que su uso ha sido reemplazado beneficiosamente por los beta 2, dentro de los cuales está el salbutamol, ¿sí? La adrenalina sí produce efecto broncodilatador, pero una taquicardia que puede llegar a paro en sístole, que es contraproducente, y su efecto no es tan prolongado como el del salbutamol. A los 20 minutos, aparte de dar taquicardias por encima de los 140, 160, desaparece su efecto. Entonces uno termina sacando conclusión de que ha broncodilatado, que el paciente ha mejorado a pesar de su taquicardia y al poco tiempo ya está mal de vuelta. Entonces, acá se trata de hacer una correcta evaluación del paciente, la aplicación de un algoritmo controlado y la provisión de la medicación para que la crisis pueda ser resuelta. Otra cuestión es que los rescates se hacen con salbutamol
y hay otras costumbres que no resuelven la situación, como la introducción de la budesonide en aerosol para el rescate. La budesonide sirve para el tratamiento intercrítico que acabamos de plantear y hace su efecto no antes de las 2 semanas en aerosol. Por lo tanto, el hacer budesonide introducida al rescate es una incoherencia. Y la otra cuestión es el uso del ipratropio, que se llama comercialmente Atroven, etcétera, etcétera, junto con el salbutamol. Nosotros no estamos en desacuerdo con lo que se haga salbutamol 2 disparos más 1 del Atroven, pero solamente tiene que estar ligado a la clínica del paciente y nosotros normatizamos para el 90% y no para la excepción, ¿sí? Por lo tanto, toda la introducción de otro tipo de medicación que no está totalmente, digamos, dentro de las normas de consenso científico, no podemos, yo puedo cuestionarla científicamente, no resuelve la crisis, aumenta la taquicardia y no nos permite tener una línea de seguimiento en la resolución de la internación abreviada y su posterior seguimiento. Muchas gracias, doctor, por la aclaración. Es muy importante porque a veces estos temas hacen que se retrase la derivación por el planteo de que se maneje hacia el paciente y recién si no responde se lo pueda derivar. Es muy importante dejarlo en claro. Muchas Mire, gracias, doctor. pero ya que me tira la lengua, el asunto es el siguiente: si usted ya ha hecho un rescate, completando la primera y segunda hora, seguir haciéndole salbutamol al paciente después de haber cumplido con el algoritmo, lo único que va a obtener es taquicardia. Y seguramente que ese paciente es un paciente hipóxico. Por lo tanto, está contemplado la colocación del oxígeno, ¿sí?, aparte del salbutamol, y no vamos a corregir hipoxia por más disparos que hagamos. ¿Sí? Bien, doctor, muchísimas gracias. Y ya que me sigue tirando el lengua. El asunto es el siguiente: la colocación del oxígeno es una cuestión muy importante y nosotros introducimos el oxígeno al mismo tiempo que hacemos el rescate en el caso de que la valoración de la escala de tal supere el 7, porque quiere decir de que ese paciente, aparte de estar obstruido, no va a corregir su crisis si no le hacemos el oxígeno. Una cosa de internación abreviada es cuando está por debajo de esta cifra, y cuando está por encima hay que colocar oxígeno aparte de hacer el salbutamol. Y una cuestión que queremos consensuar también con ustedes es la colocación pronta del oxígeno por bigotera, que se deberá tener disponible para que haya mayor comodidad con la introducción de presiones no mayores a 3 o 4 litros por minuto medida en el Flumeter, junto con la internación abreviada. Como esto no era el motivo de la conversación, no he abundado en este detalle, pero aprovechamos de que existe esta preocupación, ¿no es cierto?, para poderla introducir, y sé que existe, por eso la planteo. Y antes de hacer 10 disparos, es mejor poner el oxígeno inmediato y valorar la hidratación, la saturación de oxígeno, la provisión y la pronta preparación para la derivación. ¿Sí? Con respecto a la recurrencia, ¿hay alguna duda?
Hola, sí, bueno, lo que pasa es que hay un auditorio un poco heterogéneo, o sea, pero bienvenida sean las dudas que han planteado en relación a los pacientes que recibimos en los efectores, sobre todo en las guardias, que es importante también, me parece, unificar criterios, considerando que hay nuevo personal que se incorpora a nuestros efectores en las guardias, entonces está bueno estas dudas, o sea, que plantean. O sea, el manejo del flujograma, porque los flujogramas están, la guía están, pero el manejo y las dudas que la propia implementación nos plantea, es interesante que lo hablemos. Y sobre todo ahora, ¿verdad? Que con estos días muy fríos vamos a empezar a tener mucho más casos, sobre todo de los chicos recurrentes, que es un tema que nos convoca. Como mostraba el doctor, fundamentalmente de los chicos internados, en su mayoría son chicos que son con cuadros obstructivos recurrentes, es decir, muchas crisis que lo presenta, que van a la guardia y que hay que atenderlo cada vez que tiene una crisis. Y acá de lo que se trata es que nosotros nos anticipemos, ya tenemos el listado de estos pacientes, algunos pediatras lo conocen más, otros menos, pero aún así nosotros podemos, en el caso donde tenemos historia clínica digital, podemos hacer, digamos, una trazabilidad de los pacientes y ver la cantidad de episodios que han tenido en el último año, y nos está planteando. Yo la verdad que estuve un poco medio dividida en esta cuestión con otras cuestiones que tenía que firmar y resolver, pero sí me parece muy importante que al momento de explicar, sobre todo las normativas, quiénes se incluyen, quiénes se excluyen y cómo sería, ¿no es cierto?, la valoración del tratamiento, son los tres aspectos que los directores y los jefes de servicio que se encuentran en la reunión van a tener que comenzar a nominalizar. Lo primero es la nominalización de los pacientes por servicio y luego por área operativa, ¿sí? Y se lo busca por trazabilidad, si no tenemos la historia clínica, para ver los episodios que han tenido. En base a eso, siempre va a haber un grupo de pacientes que van a ser grises, ¿sí? Que nos van a plantear la duda si lo incorporamos en aquellos pacientes que están incluidos o en aquellos pacientes que no. Y acá hay una pregunta, doctor Weiss, que yo quería hacerle. Porque cuando yo recién lo que decía es que los flujogramas están claros, pero al momento de implementarlo vemos que hay muchos casos grises o que nos plantean dudas, ¿sí? Más allá del flujograma. Y me parece que está bueno que también, no sé, tengamos una forma de comunicarnos para poder aclarar esa duda. Aquellos chicos internados que han tenido ese episodio y no han tenido otro, pero, o sea, hacemos el tratamiento, digamos, preventivo, ha tenido una sola, o sea, estuvo internado, le dieron del alta, tuvo bronquiolitis, estuvo internado, le dieron del alta, tiene un episodio. Bueno. Dentro de los 6 meses. Sí. Ese paciente es un paciente que según el flujograma no estaría incluido, pero en el tiempo transcurrido, que es tan corto, tenemos dos, digamos, consideraciones de riesgo o dos alertas, ¿sí? Sí, de acuerdo, la pretensión de la definición, que vuelvo a replantear, es 3 o más crisis, internación previa o crisis que se haya prolongado, engloba de alguna manera al conjunto de los síndromes bronquiales obstructivos para adjudicar el tratamiento.
Ahora, si por definición, a ver, la bronquiolitis es primer episodio, porque no ha tenido otro anterior y ha tenido que ser internado por bronquiolitis, en este caso la adjudicación de tratamiento al alta es en función de la hiperreactividad secundaria con la que queda el bronquiolito chiquito y las posibilidades de poder volver a repetir. Eso, de alguna manera, acá estamos tratando de englobar dentro de una definición general, porque no ha tenido crisis anteriores, pero ha tenido una en la que ha ido a parar a la internación, queda reactivo con la posibilidad de que vuelva a repetir una crisis obstructiva, que ya no es bronquiolitis. Lo que pasa es que en la inmensa, perdón la palabra, bolsa de pacientes que le llamamos bronquiolitis, es decir, esos niños pequeños que en ellos una sola crisis obstructiva en su vida, hay un montón de pacientes asmáticos iniciales. O sea, no hay forma de diferenciar entre ese que va a ser una sola bronquiolitis en la vida o aquel que ya ha comenzado con un primer episodio que le hemos llamado bronquiolitis. En función de esto y de la hiperreactividad secundaria es que le ponemos el tratamiento también al más chiquito, y es excepcional aquel que vaya a ser internado siendo más grande, con una crisis obstructiva, ¿no es cierto?, que no haya tenido episodios subclínicos o inaparentes, pero que por la contundencia de su crisis merece el tratamiento. Bien. Gracias. Apagó el micrófono la doctora, no se le escucha. Perdón. Ahora. Me parece que es muy importante con el frío encima tener preparados todos los efectores, no solo los servicios de guardia, sino todos los servicios, para poder hacer el rescate en el caso que es necesario, para poder ir ya comenzando con los casos que estén muy claros con el tratamiento preventivo, tener los insumos adecuados, y lo que es muy importante, que ya el doctor lo dijo, está en el flujograma, pero lo tenemos que internalizar, y por eso es muy importante adquirir los insumos necesarios, ¿sí? O sea, desde el programa tenemos una cantidad de insumos, pero si es necesario por allí pedir un refuerzo y comprar, hay que hacerlo y con tiempo, porque todo niño que tiene un rescate tiene que irse a la casa con el salbutamol. O sea, ese rescate y la posibilidad de un abordaje adecuado se va a dar en la continuidad del tratamiento y por lo tanto en poseer la medicación. No sirve que hagamos un rescate y que el niño se vaya a la casa sin el aerosol, que la madre dice, ya voy a ver, porque mi cuñada una vez el chiquito tenía, ya le pido y qué sé yo. Sabemos que no lo pueden comprar. No lo pueden comprar. Nuestros trabajadores, cuando tienen los chicos enfermos, no, o sea, lo estamos proveyendo nosotros. Entonces, tenemos, y sobre todo en el caso de los directores, o los coordinadores, o quienes estén en la guardia, cerciorarse de eso y planteárselo a su coordinador para que eso no falte. Y la otra cuestión, en el caso de los directores y de los jefes de servicio, ya instruir a que en todos los efectores podamos tener un listado de la población nominalizada, ¿sí?, de los chicos que han tenido episodios obstructivos y que deberían estar, incorporarse a este tratamiento preventivo. Es muy importante porque en base a eso nosotros tenemos muchos efectores, donde los corticoides, el budesonide, se vence, no se utiliza y tenemos otros lugares que nos pueden faltar.
Entonces, para poder llevar adelante la propuesta que hacía el doctor White y poder, digamos, redistribuirlo, que no falte y usarlo adecuadamente. Pero lo primero es poder identificar lo que ya tenemos, que los pediatras ya lo conocen, son los chiquitos que siempre vienen, que la enfermera ya lo tiene. Vamos, veamos con ellos, hagamos la evaluación, pongámoslo bajo programa, porque además también la medicación que vamos a poder recibir para estos pacientes está relacionado en la incorporación al programa. ¿No es así, doctor White? Claro. Sí. La introducción en tratamiento la hacen ustedes. Y ustedes anotan y queda el listado en manos del CAP para que cuando se cumpla el ciclo, que es fácil calcularlo, porque viene con 120 dosis, se la hace 2 veces por día, son 60 días. Si pasa un periodo por encima de la fecha en la que ya no tiene, algo está pasando que no ha vuelto, ¿sí? Y la otra cuestión, que ustedes van a tener por la base de datos la cantidad de los el nombre nominalizado con domicilio, cuando se ponga en funcionamiento la base de datos, que ya vamos a decirle cómo se hace, los pacientes que han sido externados y que corresponden al área programática oeste, y que salen del hospital con el kit, pero esos pacientes tienen que seguir siendo controlados por el CAP. Como el número que les va a corresponder a cada uno no va a ser muy importante, calculamos, a pesar de la prevalencia, serán 5 hasta 20 pacientes, entonces se puede ir a buscarlo. Esa es la clave de ponerlos en tratamiento y no repartir budesonide como budesonide solo, porque o no se entiende para qué sirve y cuándo hace efecto, y tener controlado al paciente. Bien. ¿Y cómo se haría digamos, los pacientes que van ingresando al programa, digamos, cómo hacemos nosotros para ir registrándolo? ¿Cómo sería? Buen día. Buen día, doctora. Hay una base de datos que la vamos a crear con el área operativa, con el área programática. Y de ahí en esa área programática vamos a ir poniendo a cada uno de los CAP que usted me diga que van a entrar en el programa. Ustedes los ingresan y los que son de los hospitales, los pacientes que van de los hospitales los ingreso yo. Yo mando la lista a la misma base de datos. Entonces, cuando vayan a la base de datos van a tener la información de sus pacientes y de los que son externalizados del hospital. Ah, bien. Ahora o sea subimos, que nosotros tenemos que todos los días nos envían una base y nosotros le enviamos de los chicos externados de los hospitales, que nosotros tenemos que seguir, tenemos que poner algunos de ellos bajo tratamiento. Ahora vamos a subir ahí a donde está usted para que veamos la base de datos, cosa de que la podamos crear. Bueno, perfecto. Bien. Y la información va a estar centralizada en el área programática. Y desde ahí empieza la cuestión. Ustedes definen cuáles son los centros de salud que han recibido esta capacitación. Y nosotros le hacemos el paquete para que retiren por vía de las áreas operativas la cantidad de 15 kits de stock inicial por cada uno de ellos. Y a trabajar. Y van introduciendo en la base de datos. Cuando se les termina los 15, ¿no es cierto?, nosotros vemos en la base si ya tiene nominalizado y les volvemos a repetir el mismo número. ¿Está claro o tienen alguna duda? Entonces, lo primero que tenemos antes de la nómina es definir cuáles son los efectores que van a entrar, ¿no es cierto? Van a empezar ya a implementar el programa y a registrar en esa base de datos que nosotros se los vamos a mandar y vamos a ver ahora con salud respiratoria, ¿sí? Y a partir de ahí, nosotros tenemos que trabajar, que lo más importante es la nominalización de los pacientes
en esta situación para tener categorizado quiénes comenzarían ya con el tratamiento y quiénes están por ahí en lista de espera. No sé si les parece, ya una vez que trabajemos con el doctor, que tengamos las bases, vamos a hacer como una circular para que podamos, digamos, empezar a trabajar. Lo importante es que ya, digamos, tenemos que ver todos estos pacientitos y comenzar con el tratamiento y mientras vamos completando esta base y llenando este registro. No sé si tienen alguna duda los directores, ¿tienen claro cómo lo tienen que realizar? Doctora, una acotación. Es importante que todo paciente que haya recibido su kit en los hospitales sea visitado en el transcurso de una semana, no más de una semana, por el agente sanitario, porque muchas veces nos está pasando de que la mamá lleva muchos aerosoles y lo corta el tratamiento o no sabe para qué es. Entonces, darle la información que también se han hecho unos trípticos que ahora se los vamos a llevar para que usted lo pueda repartir, en donde se le explica a la mamá cuál es y para qué es el uso de cada uno de estos aerosoles, cosa de que la mamá no discontinúe el tratamiento de su hijo. Muy importante, sí, muy importante. Por eso nosotros le vamos a entregar los trípticos, una cantidad de carnet. Los carnets son numerados, ¿no es cierto? Esas dos, los materiales, y ustedes tienen desde el área programática definir cuáles son los centros de salud, a qué área, porque la entrega va a ser por área operativa, ¿no es cierto? Ustedes tienen una zona tremendamente extensa, ¿no es cierto? Entonces, vía área operativa, como ejemplo, bueno, un área operativa, y a partir de esa, destinado al centro tal y tal y tal, que lo que nos gustaría es que ustedes hagan el listado de quiénes están presentes acá porque hayan recibido. Nadia, perdón, acá hacemos un arreglo online. Nadia. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo le va? Bueno, nosotros tenemos ahí un lugar donde anotar los presentes, ¿sí? Sí, eso les estaba por decir. Por favor, en el link que estamos dejando en el chat, es muy importante que nos dejen ahí los datos de cada uno de ustedes para que lo podamos pasar al doctor, porque hasta el momento tengo solo 40 personas que han cargado sus datos, bueno, 44 ahora, de 90 que hay en la reunión. Estamos en el 50% recién. Entonces, por favor, más allá de que además puede haber más de una persona conectada en cada lugar, les pedimos que carguen todos los datos de todos los presentes en ese formulario para poder hacerle llegar los datos al doctor y que pueda saber quiénes estuvieron presentes y quiénes saben cómo manejarse con esta capacitación. Porque ese listado te lo vamos a proveer, doctora Brepe, a usted, Sí, por supuesto. para que sepa cuáles son los CAP que han participado. ¿Ah? Perfecto. Y a partir de eso dice, envíame tales y tales, tal a tal área operativa. En el día nosotros armamos los paquetes y le decimos a que pasen a buscar por farmacia oficial. ¿Sí? Bueno, perdón, doctor, por favor, no me dejen en el chat los nombres porque no lo puedo recuperar una vez que se cierra la sala. Por eso le estamos poniendo un link para que ahí completen la asistencia. Veo porque ya hay algunas personas que dejan en el chat los datos. Les agradezco, pero no lo podemos recuperar una vez que se cierra la sala. Por eso, por favor, sí o sí en el link, les vuelvo a dejar el link ahora en el chat. Aquellos que no estén inscriptos, por supuesto, esto es resolución de la dirección del área programática, doctora. Entonces, para que usted vea quiénes son los que han participado. Y ahí hacemos, no vamos a distribuir aquellos centros. Y si quiere otra vuelta, la hacemos de vuelta, ¿no es cierto?, al Zoom, para que se vayan participando la mayor cantidad de áreas. Y a partir de esa lista usted decide, ¿sí? Sí, perfecto, sí. Así que anotarse.
Bueno, por favor, todos anótense en el link, los directores también, porque tenemos que dar, digamos, bueno, tenemos que comenzar a trabajar. O sea, rápidamente. ¿Sí? Bueno, si no hay otra duda, no sé, doctor. Yo tengo un montón de dudas, pero seguro que ustedes tienen más que yo. Mañana a las 10 de la mañana. Estamos disponibles. Por ir. En todo caso, hacemos nuevamente algún Zoom de ajuste dentro de poco. ¿Sí? Bueno, listo. Bueno. Hacemos, ¿no? Muchas gracias por la presencia y marchando, ¿ah? Bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, un gusto. Bueno, gracias a todos por participar. Estamos en contacto. Gracias, doctor. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, doctor. Y al equipo Gracias, también, doctora, a todo el equipo, gracias. Chao. Bueno, chao, gracias. Los dos, esta dos cajitas, ¿querés? Hacemos, ¿no? ¿Lo vamos a dejar, Nicolás?